De nuevo con ustedes en el canal comunitario de Amaga Televisión y para todos los afiliados de la red de canales del suroeste, Redesur y el oriente antioqueño, retomamos el programa de En Derecho para conocer un poco sobre temas de seguridad social. Hoy hablaremos un poco sobre las generalidades del Sistema General de Pensiones en Colombia. Acompáñenos. Estamos con el abogado y especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social, Helman Orozco Posada, quien nos acompaña muy gentilmente para compartir sus conocimientos con nuestros televidentes. Doctor Helman, bienvenido al canal comunitario Amaga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño, a los municipios del oriente también que nos amplifican, para compartir con nosotros y nuestros televidentes el conocimiento en materia de derecho en Colombia. Le agradezco mucho por la invitación de antemano, muy formal. Señor Fabio, estoy acá presto pues como a resolver dudas y otro tipo de situaciones, preguntas o de cualquier índole respecto pues en materia del derecho laboral y de la seguridad social. Tocaremos temas pues en cuestión de lo que tenga que ver con pensiones de invalidez, vejez, sobrevivientes, es decir, muerte y de otras índoles en materia de seguridad social. Teniendo en cuenta que este programa lo que hace es dar un esbozo generalizado de la ley y de la norma y que cada caso es particular y nuestros televidentes tendrán cada uno sus inquietudes, sus preguntas ya particulares, ¿nos puede usted, doctor Helman, informar dónde lo podemos localizar para las dudas y las inquietudes que la gente le quede luego de estos programas? Claro que sí, tengo mi oficina principal, está ubicada en el edificio Seguros Bolívar, esto queda en Junín con Colombia. La dirección es carrera 49, número 4973, oficina 806-2. Y el número celular 311-630-7662. Ya saben entonces dónde pueden localizarlo para que amplíen los temas que acá se van a tocar. Doctor Helman, empecemos en materia ya. Venimos con una legislación en Colombia que es la Ley 100 del año 93, modificada parcialmente por la Ley 797 del año 2003, y que anteriormente llamábamos invalidez, vejez y muerte. Ahora se llama invalidez, vejez y sobrevivientes. Lógico, porque el muerto no cobra. Lo dijo, claro lo dijo la Corte. Así es. Entonces, en esos tres aseguramientos del que estamos hablando, modificado en el año 93 por la Ley 100, hoy tenemos un borrador de proyecto de ley en el Congreso de la República, porque es un solo borrador, que la gente ya está pensando que ya es ley, pero es apenas un mero borrador que trata de modificar un poco. Pero hoy tenemos que hablar de la Ley 100 del 93 y la Ley 797 del 2003. Es correcto. En ese sentido, entonces, doctor, empezamos con el tema de pensión de vejez. Requisitos para una pensión de vejez, tanto en el sistema público como en el sistema privado, es decir, en el de prima media con prestación definida manejado por Colpensiones o el de ahorro individual voluntario manejado por los fondos privados. Requisitos en ambos regímenes, doctor. Bueno, sí, son muy claros y la ley nos lo ha dicho. Para la pensión de vejez, si hablamos de régimen de prima media, debemos tener en cuenta que las mujeres deben contar con 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas al régimen de seguridad social. Y los hombres, 62 años, igualmente 1.300 semanas cotizadas. Si hablamos del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, ¿cierto? O fondos privados, tenemos que acá las mujeres deben contar con 57 años de edad y 1.150 semanas cotizadas. Lo igual para los hombres también, ¿cierto? En este régimen se le merman, digámoslo así, 150 semanas de las 1.300 que exige Colpensiones, en este caso. Son requisitos pues establecidos hace mucho tiempo y con las normativas pues que tenemos conociendo, que se deben cumplir indefectiblemente en ese sentido. El otro programa que vamos a hacer posterior, doctor Helman, haremos ese comparativo entre el régimen privado y el régimen público, pero es bueno que la gente hoy sepa que son 1.300 semanas, 1.150 semanas solamente en el fondo privado. Es decir, hoy
una de las ventajas del fondo privado es 150 semanas menos, o sea, 3 años menos para las personas, no tiene que tener 1.300 como en el de Colpensiones. Más adelante lo tocaremos, pero que la gente le quede claro eso hoy. Muy bien, hablaríamos pues inicialmente qué es la ventaja, pero también hay desventajas respecto a esto. Una de las poquitas ventajas es sí, que son claro, 3 años menos para la pensión. Es cierto. Y bueno, y en el tema, doctor, del régimen de transición que estableció la ley 100 del 93, en el artículo 36, que estableció el respeto por el acuerdo 758 del año 90, del 90, que decía que se pensionaba con 500 semanas en los últimos 20 años cotizados, o 1.000 semanas en cualquier época, y 60 años el hombre y 55 la mujer. Sí. Eso aún todavía puede existir gente que cumpla ese requisito, pero terminó en el año 2014. Puede existir, pero uno ya sería muy descuidado. Uno que otro, porque habría que mirarlo pues muy detalladamente, mirar con lupa ya sus historias laborales, sus fechas de nacimiento, para mirar el comparativo de edad y si cumple con esos requisitos, que es uno que otro, de pronto uno que otro. Ya sí tendría que ser uno muy descuidado para no haber hecho uso de esa transición. Muy cierto, ya ahora le digo pues que uno que otro, porque generalmente los que lo lograron afortunadamente, pero ya esos casi que no existe. Imposible, pues. Lo que es la transición. Todavía mucha gente sigue pensando que se va a pensionar con la transición, pero recordemos entonces que terminó el 31 de diciembre de 2014. Sí, todo esto pues bajo unos parámetros legales establecidos, además que mucha gente sigue preguntando, pero es que a mí me han dicho que me pensiono con 500 semanas, o que tengo derecho a media pensión, o que con las 1.000, no. Desafortunadamente todo esto ha desaparecido pues, y vienen otras normativas como la 797, que modifica todos estos decretos de acuerdo, ley 100, y eso, la ley 797 del 2003, pues me refiero a ella también. Y ahí viene otro tema, todo esto. Ahí viene otro tema importante, doctor, que me imagino que usted debe tener en su despacho muchas de las demandas en ese sentido, o inquietudes de los usuarios. Es la persona que se pensionó, sí, bajo el régimen de transición, es decir, la persona que hoy está pensionada bajo ese régimen que sí alcanzó, que fue antes del 2014, que sí se pensionó con 500 en los últimos 20 o 1.000 en cualquier época, y con 55 la mujer o 60 el hombre, sí. Están pidiendo que se reliquide, porque en ese momento el decreto 758 establecía que el máximo monto del promedio de la pensión era del 90% del ingreso base de cotización de toda su vida laboral. Sí. Hoy la ley 797 nos dice que es máximo hasta el 80%. Sí. Entonces hay como que hay un desfase, y la persona está pidiendo que se le reliquide porque tenía derecho al 90%, ¿cierto? En ese tema, doctor, ¿usted qué nos podría decir? Ese tema es complejo, o sea, se ha llegado a demandar sobre esto, pues algunos jueces nos están dando la razón, entonces no hay lugar a esto, porque indefectiblemente, como lo vengo manifestando también, las modificaciones que hicieron a la ley no permiten que se alcance este porcentaje del 90% con este beneficio de transición, ¿cierto? Tenemos que mirar ahora algunas sentencias que se vienen dictando por nuestros jueces laborales en la ciudad de Medellín. Algunos pues, están acorde con la situación, pero se han subido al tribunal y no tenemos todavía fallos que nos digan directamente si podemos llegar al porcentaje del 90% con transición o no. Y existe mucha publicidad al respecto. Uno escucha en la radio y en la televisión que abogados colocan publicidad diciendo: usted fue pensionado con régimen de transición, tiene derecho a que lo reliquiden porque está mal liquidado. Eso está generando entonces una expectativa en la comunidad, pero eso, como usted lo dice, doctor, cada caso es particular. Cada caso es particular, definitivamente. Ese tipo de propaganda, hombre, considero yo pues que es maliciosa, inclusive sin criticar los colegas, sí. Pero yo creo que uno debe dar una publicidad veraz, ¿cierto? Que genere confianza en nuestros clientes, pero que no genere un desazón en los demás, y que diga simplemente, o venga a mi oficina porque le voy a cobrar X plata por una asesoría, o voy a simplemente a tratar de coger qué otro negocio puedo, pero con engaño. No, yo creo que en esta cuestión debemos ser muy transparentes y muy éticos. Y en el caso de la prescripción, doctor, que hay gente, por ejemplo, que tenga 20 años de estar pensionada y que diga: hombre, yo voy a hacerme revisar la pensión porque yo sí creo que puedo tener un poquito más porque me liquidaron mal, no me liquidaron bajo el 758, sino sobre el 797. Entonces no hay prescripción. En Colombia no hay prescripción de los derechos pensionales. Esta prescripción no existe, definitivamente no hay prescripción respecto de ningún tipo de derecho pensional, mucho menos en este tipo de reliquidaciones. Cuando podemos llegar a hacerlas, no existe la prescripción. O sea, no vamos a reliquidar 20 años atrás, pero si vamos a prescribir simplemente lo que son respecto de la parte
de mesada pensional, ¿cierto? Respecto de la reliquiación, no vamos a reliquiar 20 años atrás, vamos a reliquiar por lo menos desde la fecha de reclamación 3 años atrás, pero se puede llegar a reliquiar. No tengo problema yo en pedir una pensión así, yo estoy pensionado hace 20 años, no tengo No tiene ningún problema en solicitar su reliquiación. La reliquiación ya no entraría como un recurso porque se agotó la vía hace rato. Se agota esa vía y repito, reclamamos entonces los 3 años anteriores a la fecha de reclamación, 3 años anteriores, no 20 anteriores, sino 3 años anteriores a la reclamación. Y hablando de recursos, doctor, a los abogados les llega los casos es cuando se agota la vía y cuando se niega la pensión. Generalmente, pues mucha gente opta por no buscar un abogado, porque algunos fondos dicen, no busque abogado, usted no necesita un asesor, no necesita otorgarle poder a ninguna persona, usted solo puede hacer su trámite. Ahora, es también situaciones engañosas de los fondos, porque ellos lo que les interesa es que no tengan un asesor, un abogado, alguien que conozca el derecho de la seguridad social, para que ellos, por estadística lo hemos comprobado, el fondo de pensiones tranquilamente puede negar 500 pensiones, de las cuales 300 acuden a buscar abogados, 200 no acuden a ninguna parte. De esos 300 que han buscado un abogado, 100 se cansan que porque eso está muy demorado, dejemos esto así, no quiero más, estoy cansadísimo de esto. Y entonces usted puede hacer la cuenta de cuántos millones de pesos tiene o el fondo de pensiones deja de pagar por motivos pensionales para las personas que dejan de acudir a un abogado. Entonces ellos cuando insisten, no busque abogado, la asesoría acá es gratuita, no necesita nada, no se le cobra un solo peso, pero con la cantidad de engaños que tienen allá y les niegan de una manera pues que uno dice, pero es ilógico, le veo el cumplimiento de todos los requisitos de ley para que usted sea pensionada, o por invalidez, o por vejez, o por sobrevivencia, sin embargo le niegan, entonces hay que interponer los recursos de ley para poder colaborarle a estos señores y buscar como el objetivo que ellos tienen, que es lograr su pensión. Y hablando de los tiempos, una pregunta muy frecuente entre nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, es ¿cuánto tiempo tiene por ley el fondo para darle respuesta a una solicitud de pensión luego de que se vea radicada por la vía gubernativa? O sea, la persona fue y cumplió los requisitos o cree haberlos cumplido y presenta los documentos. ¿Cuánto tiene ese fondo para darle respuesta? Bueno, por ley se dice que tienen 4 meses para resolver las reclamaciones de pensión de vejez, 4 meses para resolver las reclamaciones de pensión de invalidez, 2 meses para resolver las reclamaciones de pensión de sobrevivientes. El fondo dice que tiene 18 meses. La norma dicen ellos que la tienen, no sé dónde la tienen, no la conozco, que digan ellos que tienen 18 meses para resolver. Algunas veces van allá los señores a hacer la solicitud y los funcionarios simplemente le dicen, tenemos 10 meses, 12, 18 meses, así que por acá no vengan hasta no sé cuántos meses. Cuando acuden a mi oficina de abogado, pues allá yo les voy a decir simplemente, detalladamente, qué es el tiempo que sí le da la ley a ellos para resolver. En el evento que ellos en 4 meses no me resuelvan una pensión de vejez o invalidez, yo inmediatamente acudo a la vía de acción de tutela. Por ese medio los obligo, por intermedio de un juez de tutela, los obligamos a que nos respondan, por lo menos que nos respondan. Me niega o me concede, pero respóndame por lo menos la solicitud del trámite administrativo. En cuestiones de pensiones sobrevivientes, pues yo lo digo, soy muy acucioso en ese sentido, en 2 meses de presentación de tutela, porque no estoy acosando al fondo por intermedio de una acción de tutela, simplemente estoy buscando que la justicia para estas personas, muchas veces en cuestiones de debilidad manifiesta y otros, pues no se les vulnera el derecho al cual el cual están solicitando, y que los fondos son expertos en vulnerar, claro, porque dilatan demasiado en el tiempo para resolver todos estos trámites. Y teniendo en cuenta la tutela como mecanismo ciudadano de acceder a la justicia rápida y eficiente cuando se vulnera un derecho fundamental. Así es. Entonces hay que tener en cuenta también, para que la gente no generalice, que no generalicemos, es que se pueda acudir a la tutela pasados los 120 días o los 4 meses que la ley estableció para que el fondo responda, no necesariamente para que la conceda, sino para que le responda, porque hay una posible violación al derecho fundamental de petición. Así es. ¿Cierto? O de información, más sí, no del derecho fundamental a la vida, si el proceso que está reclamando no es la pensión, sino, por ejemplo, una reliquidación o un ajuste o cualquier otra de los accesorios que tenga la pensión, pero ya la persona está pensionada. Entonces el juez en la tutela, cuando no se trata de la pensión en sí, va a decir que no hay un derecho fundamental violado porque existen ingresos suficientes para que la persona viva tranquila y dignamente.
Bueno, ocurre que de todas maneras eso es cuando hacemos estas solicitudes estamos elevando un derecho de petición. Ajá. Lo que estamos solicitando aquí por vía de tutela es que nos respondan por lo menos el derecho de petición. No me tienen que conceder, yo no estoy pidiendo que me conceda. Respóndame el derecho de petición. Niégueme o concédame, pero respóndame. Yo ya miraré qué otras vías judiciales tengo para continuar adelante con el trámite y hacer o tratar de que estos derechos que estoy solicitando me sean, pues que me respondan por lo menos, no tiene que ser concedido, respondo, pero que me respondan por lo menos ese derecho de petición que estoy presentando al agotar esa vía. Y una vez respondido, bien sea por la presión de la tutela o porque le respondieron sin necesidad de la tutela y actuaron bajo la norma y entre los 120 días, pero la decisión que es la resolución como acto administrativo en sí, la resolución no me satisface porque me la negaron o porque me quedó muy bajito, por cualquier circunstancia, tiene recurso de reposición y apelación. Tiene recursos de reposición y apelación que ellos generalmente cuando niegan lo van a confirmar. Ahora, ya luego de esto, ¿qué entramos a hacer? Entramos a demandar judicialmente. Si observamos que realmente hay un derecho consolidado que está siendo negado, pero que por vía de demanda ordinaria judicial puede ser concedida, pues iniciamos un trámite de demanda judicial. No necesariamente hay que agotar el recurso para que ustedes como abogados inicien el proceso judicial. Es mejor agotarlo, ¿cierto? Sí. Para evitar luego problemas sistemáticos de los jueces, que es que puedan inadmitir o rechazar de plano una demanda por falta de ese agotamiento, ¿cierto? De haber presentado más bien esta vía de recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Sí, generalmente se demora al mismo tiempo, los mismos 100 días, o porque es que hay mucho problema, hay gente que ha presentado recursos de apelación y pues, en subsidio el de reposición o al contrario, como dice usted, doctor, pero llevan tiempo, 8, 7, 8, 9, 10 meses y nada que le responden un recurso. Bueno, en ese orden de ideas, pues lo que le recomiendo yo a los afiliados o a los quienes se les esté vulnerando este tipo de derechos es recurran a su abogado. ¿Para qué? Para nosotros poder iniciar con la demanda judicial. Ahora, me habla, señor Babi, entonces de que hay veces se demoran, y es cierto, se demoran 7, 8 meses, 10 meses para responder. Pues yo no les doy ese tiempo, yo les doy 30 días, si en 30 días no me dan respuesta, presento la demanda y ya luego ellos que se encarguen, pues solicito al despacho además que oficiosamente le requieran al fondo de pensiones para que les indique por qué no han dado respuesta, ¿cierto?, a este recurso y ya que le respondan al despacho y el despacho se encargará de fallar, ¿cierto?, de manera favorable o desfavorable, mediante una sentencia judicial pues condenatoria o absolutoria, pero que se resolverá definitivamente la litis. Y en el caso, por ejemplo, de fallos ya judiciales, que son procesos que ustedes llevan, que agotaron la vía gubernativa hace rato, pero que entran al juzgado, se demoran 3, 4, 5 años, fallaron a favor del cliente, fallaron a favor de la persona afiliada, del solicitante, del demandante, y vuelve y empieza otra vez el calvario porque también se demora. ¿Cuánto dice la ley que se debe después de que quede ejecutoriado en firme un fallo para que ellos reconozcan y hagan el pago? Bueno, luego de que queda ejecutoriado el fallo, entramos pues a mirar de que ellos en el despacho de liquidar costas, ordenar el archivo del proceso, ya entramos a solicitar las copias auténticas para el cobro jurídico ante el fondo de pensiones determinado, cualquiera de ellos, y luego de entrar, de erradicar una cuenta de cobro ante el fondo de pensiones, ellos tienen 4 meses para resolver. Vuelvo al mismo tema, dicen que tienen 18 meses, yo no les doy 18 meses, con 4 meses, en 4 meses no me resuelven la sentencia judicial ejecutoriada, la cual ya les presenté para el cobro jurídico, me tienen que resolver en 4 meses, en 4 meses no me resuelven, vamos a lo mismo, una acción de tutela para obligarlos a pagar. O sea, hay una sentencia en firme que obligó y está condenando al pago de X valor y por X pretensión. Ya todo eso está organizado, vamos a hacer el cobro, entonces 4 meses y ya por vía de tutela, los jueces pues han sido muy asequibles en ese sentido y acogen la norma y nos han dado la razón de que en 4 meses es el tiempo suficiente para que ellos no se sienten a pagar, o si no, por esa vía les ordenan a que paguen, hagan el pago efectivo de la sentencia judicial. Y ahí habría que entrar al otro proceso, el ejecutivo. Cuando no lo hacen, pues lastimosamente por la vía de tutela yo me voy hasta el último, si con la acción de tutela, la sentencia de tutela, ellos no me dan cumplimiento, les presento un incidente de desacato, ¿cierto? Si con el incidente de desacato ellos siguen allá carameleándolos, como hablamos en el argot popular, ¿cierto?
pues se les presenta una solicitud de sanción al representante legal. Algunas veces el representante legal se pasa por la galleta esta situación, es decir, no acatan las sentencias judiciales con esto, ¿cierto? Deberían de hacerlo. Si no lo hacen así, pues ya nos vamos entonces a un proceso ejecutivo, ¿cierto? O conexo o singular al ordinario que tuvimos anteriormente y el cual está ordenando el pago de X plata al fondo de pensiones. Y transcurridos esos 4 meses, doctor, que usted establece, que la norma establece y en la cual ya se interpone la tutela o el ejecutivo, el juez podrá ordenar o ustedes como abogados podrán solicitar el pago de intereses moratorios. Sí, lógicamente. Esto genera los intereses moratorios porque la desidia, la irresponsabilidad, la demora en el pago siempre nos va a generar esos intereses moratorios, los cuales tenemos consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 y muy claramente se ha definido esta situación por parte de nuestros legisladores y es que lógicamente por la demora se condena a ese pago de intereses. Algunos también no lo están pagando, pagan simplemente la sentencia, pues lógicamente, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar una demanda para el cobro del retroactivo o de los intereses moratorios que se generen y que ellos nos llegaron a cancelar. Esos intereses, lógicamente, que va a generar unos intereses sobre los mismos intereses. Y en Colombia, como todos sabemos, echa la ley, echa la trampa en Colombia, doctor. Sí, señor, así es. Los jueces, el operador, el demandado, encontró una forma de evadir, encontró una variante, y es que cuando lo presionan mucho, como en el caso, por ejemplo, suyo, que usted pone la tutela para que se reconozca ese fallo, lo que hace es que lo mete en la nómina y empiezan a pagarle las mesadas, pero el retroactivo lo deja para despuésito. Sí, ahora, cuando eso sucede, suele suceder, pero recordemos si estamos hablando de esos intereses, me dejan el retroactivo allá quieto, van a empezar a pagar como ellos quieran pagar, no, eso me va generando intereses y lógicamente que yo le voy a hacer unos cálculos para decirle, es que usted me dio 10 millones y los intereses son otros 20 y dejamos esto aquí quieto. Si quieren pasarse todo o salirse por la tangente, como se dice, lógicamente que entraríamos a demandar también esos intereses moratorios. Y ahí es donde la gente dice erróneamente que es que el abogado está dilatando para que le toque más, porque usted sabe que el contrato de prestación de servicios con el abogado es por una comisión de un porcentaje que ustedes establecen con el cliente del retroactivo o de lo que se logre sacar. Sí, entonces muchas veces en el consciente de la gente, en el consciente, porque ni siquiera es inconsciente, en el consciente de la gente se genera la imagen de que es que el abogado está dilatando para que le toque más. Es la percepción de los clientes, de la sociedad, de la comunidad, cierto, siempre dicen lo mismo. Algunos abogados, pues, hay que decirlo también, pues, y yo repito, se lo digo siempre a mis clientes, siempre se los digo, en este gremio, pues, desafortunadamente, tenemos colegas que son un poco indelicados y lo hacen de esa forma, ¿cierto? Hablo en nombre propio, en mi sentido, pues yo creo que no es lo mejor, no lo más conveniente, no lo más ético, lo más profesional. Entre más profesionales y más éticos seamos los abogados, mejor. Ya tenemos como muy mala fama en sociedad, como para que los que todavía tenemos esa ética y conservamos y queremos nuestra profesión y digamos que es una carrera bonita, salvemos pues como todo lo malo que se dice para ahí en sociedad. Y es cierto, algunos abogados han dilatado, porque si en 3 años, si hoy voy a recibir 20 millones de pesos y en 3 años voy a recibir 60. Entonces muchos dicen, hombre, yo tengo mi capital acá, ¿con qué mercar, con qué comer? Pero yo tengo que pensar en mi cliente, en la otra persona también. A ver, ¿usted tiene o no tiene cómo mercar? Y si lo estoy beneficiando o no lo estoy beneficiando con esto. Entonces, no dilatar, tratar de sacar todo lo más pronto posible y que el cliente quede satisfecho y nos pueda recomendar. Nos fuimos un poquito en la parte procedimental y nos metimos ya a las demandas jurisdiccionales de doctor, pero regresemos otra vez entonces al comienzo. Muy bien. Pensión de vejez. Ya la persona tiene las 1.300 semanas, ya presentó la solicitud, ya le reconocieron la pensión. La mujer con 57, la misma 1.300 en el fondo pues público. Sí. Prima media con prestación definida, estamos hablando de ese. ¿A qué tiene derecho? ¿Cómo se liquida la mesada? Es otra de las inquietudes de la comunidad. ¿Cómo me liquidan a mí? ¿Cuánto es la mesada que se me asigna como pensión de vejez? Bueno, en este caso hay que mirar, son varias situaciones y todas son particulares. Ahora, si usted cotiza sobre un salario mínimo, ¿cierto? Su IBC, ese es un índice base de cotización sobre salarios mínimos. Tenés 1.300 semanas, toda la vida cotizaste sobre salarios mínimos. Entonces, ¿qué vamos a mirar ahí? Entonces,
su mesada pensional va a ser un salario mínimo. De hecho, la mesada, cuando hablamos de porcentajes, inicia desde el 65% para llegar a un tope máximo hoy en día del 80%. Tope máximo del 80%. Puedes tener las 1.300, arrancas con 65%. Con ese IBC, que es un índice base de cotización, luego te va a arrojar. Podemos sacar un IBL, que es un índice base de liquidación que te va a dar el porcentaje que te va a dar como mesada pensional. Si hablamos de los salarios mínimos con las 1.300 semanas, miraremos que con el 65% no te va a llegar ni al 70%. Y si vamos a hacer un cálculo acá simple, del 70% sobre el salario mínimo te va a dar muy inferior al salario mínimo. Lógicamente que en Colombia ningún pensionado puede vengar menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Como te dio menos del salario mínimo, con ese porcentaje, ¿qué va a hacer? La norma lo indica, debemos ajustarte al salario mínimo legal mensual vigente para que no quedes desmejorado pues en ningún sentido. Entonces, desde ahí, parta solamente desde ese punto. Cualquier colombiano, así que salario mínimo, y cotiza sobre salario mínimo toda su vida, va a tener un salario mínimo como mesada pensional. Así le establece la norma. Enseguida regresamos, doctor, después de este corto mensaje de institucionales, para que sigamos hablando sobre la mesada pensional, el monto de la mesada pensional y cómo se obtiene el salario definitivo para la pensión de vejez. Ya regresamos. Ahora pagar las facturas de Maga Televisión es más fácil. Puedes acercarte a un corresponsal de Bancolombia o a Ready y pagar con el convenio de recaudo 13812. Es muy importante que tengas en cuenta el código de usuario ubicado en la parte superior izquierda de tu factura. Recuerda, el convenio de recaudo es 13812, indicas el número de usuario y de esa manera tu factura quedará pagada. Nunca había sido tan fácil pagar las facturas de Amaga Televisión. ¡Hey! ¿Necesitas que tu marca sea visible y aumentar tus ventas? En Amaga Televisión tenemos la oportunidad que estás buscando. Pauta con nosotros. Llámanos al 847-4999 o escríbenos al 314-768-1583. No pierdas la posibilidad de que más personas conozcan tu marca o negocio. Vivero El Raizal acerca la naturaleza a tu casa. Hermosos cultivos, plantas, ornamentas, macetas y mucho más para decorar tu hogar y vivir la belleza del ecosistema. Teléfono 311-751-3022. Estamos ubicados en la calle Uribe Uribe 51-75, primer piso. Horarios, lunes a domingo de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Visítanos para que nos des el gusto de atenderte.
Nuevamente con ustedes desde el canal comunitario Amaga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño y el oriente que nos amplifican y comparten nuestros programas. Con el especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social, Helman Orozco Posada, estamos hablando hoy sobre lo que tenemos en Colombia en este momento en materia de pensiones, y especialmente en materia de pensiones de vejez. Antes de ir a comerciales, doctor Helman, estábamos hablando sobre el ingreso base de cotización para establecer el promedio de la mesada a una persona que ya cumplió los requisitos, mujer o hombre. Nos decía usted que el promedio de ingreso base de cotización sí es el mínimo, la tasa de reemplazo que iría hasta el 80% en estos momentos estaría por debajo del mínimo, pero por una sentencia de la Corte Constitucional nadie en Colombia puede devengar menos del mínimo, entonces se sube al mínimo. Mucha gente tiene un concepto diferente. La gente dice, yo tengo 1.500 semanas y me dieron el mínimo, pero es que las 1.500 semanas estaban con un ingreso base de cotización promedio del mínimo. Sí. Entonces dicen, me robaron el resto. No se lo robaron. Hay que tener en cuenta que en el sistema público o el sistema de prima media compensación definida es solidario. Sí, es decir, claro. esas otras semanas están pagando viudas y muertos de otras personas, están pagando otros servicios, están ayudándole, incluso ayudándole a cotizar en el régimen subsidiado a personas que no han podido seguir cotizando. O que pasa también, diríamos, para allá al FOSIGA, que es un fondo de solidaridad, ¿cierto? Que se encarga de todas estas situaciones. Lo que debemos tener claro en ese sentido es que las personas que nos dicen que tengo 1.500, 1.800 semanas, 2.000 semanas, pero siempre cotizaron sobre salarios mínimos, ahí no hay lugar a reliquidación alguna. Nada. Ahí no hay lugar a que se le incremente su mesada pensional, ahí simplemente su mesada pensional va a ser de un salario mínimo. Lo otro es que dicen, y lo acaba de decir usted, don Fabio, y es, ¿me robaron las semanas? No, esas semanas pasan a cubrir otras necesidades para otras personas que vienen siendo pensionadas por sobrevivientes, por invalidez y otras desde muy temprana edad, ¿cierto? Claro. Entonces ellos tienen que mirar que no puede quedar como un pasivo allá, sino que tenemos que generar este otro dinero, pasa a este fondo para cubrir estas otras necesidades. El tope de 65% del ingreso base de cotización se alcanza con 1.300. Sí, señor. Y 1.5% por cada 50 semanas adicionales hasta llegar a 80%, Hasta llegar a es lo que 80%, dice la ley. sí. Y ese 80% se alcanza con 1.800 semanas. Sí, señor. De ahí para arriba hay una polémica porque en estos días salió una sentencia de la Corte Sí. Suprema de Justicia, parece ser, o creo, no sé si se llevó una tutela a la Corte Constitucional, pero algo revolcó en el país a los pensionados o a las personas próximas a pensionar diciéndole, si llegó al tope de las 1.800, que es lo máximo para el 80%, usted le deben devolver el excedente. ¿Qué hay de cierto en eso? No es devolver excedente, lo que estamos haciendo en ese sentido es reliquidar la mesada pensional, ¿cierto? Porque no hay devoluciones para esto, que diga de que yo tengo 2.100 semanas, entonces vengo acá que me devuelvan 10 millones de pesos, eso no. Se va a reliquidar simplemente para llegar además, porque es que muchos de esos tampoco llegaron ni al 80%, ¿cierto? Muchos de ellos llegan al 75, 76, 78%, con una sentencia que tenemos reciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solicitando la reliquidación para que se le tenga en cuenta. Quienes tienen más de 1.800 semanas en adelante, les estamos diciendo, venga, si tengo más de 1.800 semanas y no llegué ni al 80%, ¿por qué me dejó acá en el 78%? Ejemplo, en el 78%, necesito que me reajuste, que me reliquide más bien y me lleve al 80%. Eso lo estamos trabajando en ese momento. Se está haciendo la solicitud vía administrativa al fondo de pensiones y lo están negando, todo lo están negando, pero mediante demanda judicial estamos ganando los procesos. Entonces los invito también a que lleguen a mi oficina con mucho gusto para atenderlos, resolverle todo este caso, inquietudes y entrar a hacer esa solicitud. Y también hay que tener en cuenta, doctor, que esto es muy técnico, pero lo tocamos así. Ahorita es muy técnico porque la gente de pronto no lo va a entender de esta forma. Que cuando se llega al 80%, el sistema de la tasa de reemplazo es regresivo. Cuando se llega al 80% comienza otra vez a devolverse. Es decreciente. Decreciente. Es decreciente, entonces en vez de aumentarles, les va, y uno dice, pero es que yo empecé con 1.500.000, ¿y por qué voy desafortunadamente la norma está diseñada de esa forma y no tenemos forma pues como de regresarla o decir vamos a demandar para que a usted esta norma para usted no sea regresiva, sino que más bien le vaya aumentando, pero está diseñada de esa forma y no tenemos nada que hacer. Y la gente tiene que entender, la persona que está diciendo que tiene 2.000 semanas, me pasé de las 1.800, tenga en cuenta que cuando llegue al 80% con las 1.800 va a empezar a bajar. Sí, señor, así es. La gente no entiende y cree que es que le están robando, ¿cierto? Y es que el sistema es así. El sistema está diseñado de esa forma y no tenemos forma de reversarlo. Sí, señor. Bueno, doctor, la mesada 14 del pensionado por vejez,
Hablemos que también existen la invalidez y la de muerte, pero, o de sobreviviente, pero hablamos en el tema de la mesada de vejez, pensión por vejez. Mesada 14, que todavía tiene mucha duda, mucha inquietud la gente. Mesada 14, o que mal llamamos prima de junio. Bueno, en ese sentido tenemos que mirar que esta mesada se venía dando para todos esos pensionados, ¿cierto? Sí, es lo que llamamos prima de junio, así se ha llamado siempre. Desafortunadamente, el acto legislativo 01 del 2005 nos dejó sin esta mesada para muchos pensionados. Este acto legislativo dijo por allá en uno de sus parágrafos que quienes al 31 de julio del 2011 no se encontraban pensionados, ya no percibirían esta mesada 14. Qué daño tan grande. Este acto legislativo pues expedido por nuestro expresidente. Es un daño muy grande para los pensionados, porque ellos, es una ayudita muy grande para ellos, porque es que uno vengar un salario mínimo realmente en esa edad, y muchos que tienen que pagar arriendo y el mercadito y esas cosas, eso no alcanza, definitivamente. Entonces, fue un daño muy grande, que tristeza. Todavía muchos la tienen, pero repito, quienes se pensionaron luego del 31 de julio del 2011, ya no podían percibir esta mesada 14. Tampoco la percibían aquellas personas que vengaban más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí establecieron una transición. Cuando en el 2005 nuestro presidente Uribe dijo que la mesada 14 no se seguía pagando a partir del año 2011, se sostuvo desde el 2005 hasta el 2011 para los que devengaban 2 salarios mínimos 3. Sí, simplemente. Y de ahí para allá sí se perdió toda. De ahí para adelante nadie percibe esa mesada, desafortunadamente. Sí. Mucha gente todavía piensa que puede hacer algo. Además, les doy una mala noticia. En el borrador de proyecto de acuerdo de ley que hoy se ha presentado al Congreso de la República, no se toca para nada la mesada 14. De reforma no hay pensional. expectativa de nada. No, con esa reforma pensional que al parecer pues no hay nada, es un borrador. Sí. Pero puede ser que venga, porque con el presidente Petro pues se puede esperar por lo que sea. Desafortunadamente, esa mesada 14 desaparece definitivamente. Definitivamente. Otras prebendas que se tienen para los pensionados desaparecen también. Esta reforma no es nada buena, no es nada asequible para los pensionados, y nosotros los futuros pensionados si llegamos allá, ¿cierto? No es favorable definitivamente. En el sistema anterior, antes de la ley 100 del 93, existía de pronto lo que se llamaba una pensión parcial o media pensión. Todavía la gente está pensando que se puede tener una media pensión. Ya aquí en Colombia ya en este momento no es o tener las 1.300 y la edad, o no tenés derecho a la pensión. Esa media pensión de que hablamos hace mucho tiempo, todavía muchos señores dicen, yo tengo derecho a media pensión porque yo tengo 1.000 semanas y eso. No, ahora pues con la normatividad, todos los cambios que se han dado, ahora estamos aplicando netamente 797 del 2003 y nos exige 57 años de edad mujeres, 62 hombres, 1.300 semanas en el régimen de prima media, o 1.150 pues en el RAIS, el régimen de ahorro individual. Pero definitivamente media pensión, aquí no tenemos nada que hablar. O cumplís con el requisito de la edad y las semanas, o reclamás la indemnización sustitutiva de pensión de vejez en el régimen de prima media, o la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, o los fondos privados. Y que la gente tenga claro, para nuestros televidentes, es que se cumplen los requisitos, se consolida la pensión cuando se cumple el último de los 2 requisitos, es la edad y es las semanas. Si yo tengo la edad y no tengo las semanas, aún no he cumplido. O al contrario, si yo tengo las semanas y yo no tengo la edad, no he cumplido. Entonces, ese estatus solamente se alcanza cuando se cumple el último de los 2. O sea, sin lugar a dudas, a falta de uno de los requisitos no hay pensión. No hay pensión. Es así de simple, sí. Hace 4 o 5 años, doctor, se hizo mucha bulla y fue tema de caballito de campaña para unas elecciones presidenciales, creo que fue, el tema de la pensión fiada, que llamaban, la pensión fiada, que prácticamente lo que decía era que si usted tenía 1.000 semanas, en esa época era 850, usted tenía 850 semanas cotizadas y tenía la edad, el gobierno lo que pretendía era que se le anticipara la pensión y se le descontara de su mesada el aporte a pensión hasta que completaran las 1.300. Eso era una muy buena idea para personas que no alcanzaron, pero que tenían un buen monto de semanas, ¿cierto? Para no optar por la indemnización de la que podemos hablar más tardecito. Hoy en el borrador que estuve mirando de ley que acaba de presentar el gobierno al Congreso de la República, que empieza su trámite, hay algo parecido, y es el anticipo de la pensión para las personas que tengan 1.000 semanas o más y tengan ya la edad. Ojalá pues el Congreso lo apruebe,
porque sería una muy buena opción para personas que en este momento las tienen perdidas. Entonces, mi recomendación en este momento, yo no sé cuál sería la suya, doctor, es que las personas que hoy tengan la edad y tengan 1000 semanas o más no reclamen todavía la indemnización. Es lo que se busca. Se está buscando eso porque muchas personas están optando por esa indemnización y luego se quedan sin un peso. Eso vuelve plata de bolsillo. Sí, claro. Reclaman 10, 15, 20 millones de pesos, se vuelve plata de bolsillo, no tiene ningún tipo de subsidios, etcétera. Entonces es un problema más para nuestros ancianos, pues, ¿cierto? Ese proyecto que se tiene, pues, es factible, pues hablo de que esta reforma nos puede apoyar un poco, puede tener sus puntos favorables también, como este que usted acaba de tocar. Ese es un punto favorable, porque se dice que ya no se van a entregar más indemnizaciones ni evoluciones de saldos, sino que eso pasaría, como llamémoslo, a un fondo donde usted tiene un ahorro y le van a estar dando cada 2 meses una partecita de ahí como para que usted se sostenga, como un subsidio más bien. Los BEC. Como un subsidio, que eso lo llamamos ahora BEPS, que son unos beneficios económicos periódicos, ¿cierto? Es lo que se pretende ahí como para tratar de que la persona no quede económicamente tan desamparada. Se le trata de eso, platica acá, y le vamos a tratar de subsidiar algo más para que cada mes o cada 2 meses le podemos estar entregando algo, una ayudita con lo que usted pueda medio sostenerse. Como los intereses de su propia plata. Eso es cierto. Más o menos. Más o menos así. Trabajan con un capital muy grande que genera muchos intereses y ahí le van dando la partita a cada uno de ellos. Sí. Y ahí, aquí le voy a poner yo un reto bien bravo a usted, doctor, como profesional del derecho, y es, si hoy la persona, por ignorancia, por desconocimiento, por necesidad, reclamó la indemnización, pongamos 1050 semanas, 1100 semanas, y la ley que está en el Congreso es aprobada entre 1 o 2 años, la persona tendría derecho a pedir que se reconsidere esa solicitud y que esa indemnización que ya recibió pueda revertirse y se le estudie el caso como pensión anticipada. Bueno, pues habría que tocar ese tema y es delicado, ¿cierto? Porque luego que yo ya recibo una indemnización, se dice que yo no tendría derecho a ir a reclamar mi pensión. Yo ya reclamé lo que tenía ahí, no seguí cotizando, etcétera. ¿Podría revertirse esta situación? Lógicamente, podríamos tratar de hacerlo. Yo no lo he hecho, pues hay que hacer pues como la investigación clara de esto y mirar además como que buscar la forma de hacerlo para que las personas pues no queden tan vulnerables en sociedad. Si hay un lugar a hacerlo, yo estaría pues presto a colaborarle a todos aquellos que quieran hacerlo. Intentarlo sería de pronto, administrativamente seguramente que no lo vamos a lograr. De pronto mediante demanda judicial se llegue a lograr y hay que investigar muy bien ese tema. Y si hay que hacerlo, se hace también. Y es muy posible que de pronto una persona haya recibido una indemnización por desconocimiento y tenía el derecho a la pensión. En este caso, por ejemplo, también en materia de pensiones de sobrevivientes lo hemos visto, que hay personas que reclamaron la indemnización, fallecieron, tenía por allá un hijo o su compañera permanente que tendría eventualmente el derecho a la pensión de sobrevivientes, pero él de pronto así en vida dijo, se estaba causando el derecho, murió y se hubiera causado el derecho, pero ya reclamó la indemnización. Ahora, administrativamente yo ya he hecho algunas reclamaciones y me las han negado. Estamos en ese momento con demanda judicial buscando que mediante sentencia se obligue al fondo a reconocer, ¿cierto?, este tipo de pensiones. Es el tipo de la misma materia, muy similar a la materia que estamos hablando aquí, esas orientes con esta vejez. Podemos trabajar ese tema también. El tema de indemnización es complicado, doctor, porque la gente se confunde mucho por los sistemas. El sistema de prima media compensación definida, que es Colpensión, el sistema público del que estamos hablando, las indemnizaciones es muy poquita. Muy poquita. En el fondo privado es mucho mejor, y esa es otra de las ventajas que tiene el fondo privado frente al sistema público. Usted hoy por 800 semanas o 1000 semanas, doctor, le están dando 15 o 20 millones de pesos en el sistema público. Así es. Y en el sistema privado le pueden estar dando 40 o 50 millones. Lo que pasa es que se manejan dos situaciones y aquí está la diferencia. En el fondo público, Colpensiones, entonces, acá tenemos una bolsa para todos los afiliados. ¿Sí? Acá está la bolsa de dinero para todos los afiliados. En el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, el fondo privado, yo tengo una bolsita simplemente para mí solo, ¿cierto? Es una cuenta de ahorro individual, ¿cierto? Un capital que yo acumulo en mi cuenta.
Entonces de ahí que mi capital lo están invirtiendo en la bolsa y está fluctuando diariamente, y de ahí entonces la rentabilidad que me pueda generar, mientras que en el fondo público, como es de todos acá, no me va a generar la misma rentabilidad que tengo acá en mi propia cuenta. Esa es la diferencia, y de ahí pues que además cuando indemnizan en el fondo público sea tan poquito, y en el fondo privado sea 3, 4 veces más de lo que le dan en el fondo público. En el fondo público la rentabilidad es social. Así es. En el así fondo es. privado es privada. Particular. Aquí estamos pagando viudas con muy poquito tiempo de cotización de su esposo, estamos pagando subsidio de adulto mayor, estamos pagando... Eso es cierto. Estamos pagando subsidios a personas que tenían un derecho pero que lo adquirieron con muy poco tiempo cotizado, que estamos subsidiando el FOSIGA, el Fondo de Solidaridad y Garantías, y aquí estamos haciendo puentes para que se caigan, y aquí estamos haciendo autopistas de cuarta generación. ¿Qué es lo que sucede acá en Colombia? Sí. Desafortunadamente yo creo que es el único país, pero bueno. Y es lo que dice el presidente en estos momentos. Vamos a que todas las personas que tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos, que están financiando puentes, carreteras cuarta generación y que tienen nuestros pulpos financieros, Sí. incluso en la bolsa de valores en el exterior, vengan acá al público, para que ayudemos más a que la persona tenga un poco más de posibilidad de acceder a una pensión digna, o al menos de que no muera en la miseria. Buscando como esa sostenibilidad, porque es que definitivamente en el fondo público no tenemos pues hasta dónde vamos a llegar, como están diciendo, por eso los pilares de que habla Petro, pues ya, esos son temas ya como muy delicados, claro, y que hay que tocar como de manera muy especial. Más político que técnico. Sí, más político así es, que legal. Así. Y ya nos salimos como del tema acá con ese, con el político. tema de ese, sí. Hablemos ya de la pensión de sobrevivientes, perdón, sí, hablemos de la pensión de sobrevivientes. El afiliado que no llega a la edad de la pensión de vejez porque fallece antes. ¿Qué requisitos necesita ahí en ese momento la familia para reclamar el derecho a la pensión? Bueno, en ese campo de pensión de sobrevivientes son varias situaciones. Puede llegar a reclamar una pensión de sobrevivientes la compañera permanente o la cónyuge. Además, los hijos menores o inválidos, hijos menores de 18 años o hasta 25 años si están estudiando, ¿cierto? Y acreditan por lo menos 20 horas semanales de estudios. Y los hijos inválidos, pues cualquier edad. En caso de que no haya para esta persona fallecida, no tenga cónyuge, no tenga compañera permanente, no tenga hijos menores o inválidos, entraría a reclamar. Los padres, ¿cierto? En el caso de que no hayan padres, podría entrar a reclamar hermanos inválidos que dependan económicamente de él, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esto es para los fondos, para cualquiera de los fondos, ¿cierto? Además, otro requisito que se debe tener para esto es que por lo menos la compañera permanente o la cónyuge tenga o demuestre 5 años de convivencia antes del fallecimiento, por lo menos 5 años de convivencia antes del fallecimiento, anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado. Ah, o si sean casados. Si son casados, hay unas prerrogativas diferentes. Claro. Se niega, en los fondos los niegan, si sean cónyuges, ¿cierto? Pero mediante sentencia judicial se ha dicho, y repetitivamente se ha dicho por parte de los jueces, que la cónyuge tiene ese derecho a reclamar esa pensión de sobrevivientes, porque nunca se deshizo pues esa unión que se tuvo, no hubo una cesación de efectos civiles de ese matrimonio, no se hizo una cesación de efectos civiles de matrimonio católico como tal. Entonces el vínculo sigue vigente, así no estén conviviendo. Estamos hablando del trabajador activo afiliado al sistema que muere. Sí, señor. Porque cuando se habla del pensionado es diferente, que la Corte ha interpretado de que ese matrimonio sí tiene que tener 5 años porque de pronto estaban buscando el lucro. Es cierto, no, y ha sucedido. Por eso se hace una investigación y se exige ya unas declaraciones en el mismo fondo, unas declaraciones extraproceso juramentadas ante notario, tanto de la cónyuge, ¿cierto? O de los testigos. Y además se hace una investigación administrativa a esos testigos, o a la cónyuge, o a vecinos que nos puedan indicar, o le indiquen a los investigadores de los fondos si realmente convivían, no convivían, qué hacían, desde cuándo. Una cantidad de preguntas, pues, que es lo normal que se tiene que hacer una investigación para llegar a conceder una pensión o negar una pensión. Y antes de que sigamos con esos derechos habientes y las personas que entran en ese grupo familiar a reclamar, vamos a saber primero
El derecho no solamente se adquiere porque la persona murió. ¿Qué tiene que tener el trabajador para que ese derecho sí sea transferido a los sobrevivientes? Es decir, ¿cuántas semanas necesita la persona para que estando en el sistema y fallece por enfermedad común o accidente común tengan derechos sus beneficiarios? Para este evento debe contar el afiliado mínimamente con 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha del deceso o del insuceso que se haya causado. Debe tener como mínimo 50 semanas. A falta de este requisito, ahora no hay lugar a pensión de sobrevivientes tampoco. 50 semanas en los últimos 3 años. 50 semanas en los últimos 3 años. Así haya cotizado mucho más antes. Si tiene, por decir algo, 1000 semanas, 800 semanas, sí, pero no se causaron las 50 en los 3 años. ¿Qué vamos a hacer acá? Reclamar una indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes, porque ya ese tema está decantado y no hay lugar. Usted puede llegar a demandar, pero te van a negar. Mucha gente le pasa Te van a eso. negar, sí. La gente que tiene 800, 900, 1000 semanas, pero desafortunadamente en los últimos 3 años no cotizó un solo día No, y así falleció. Si la persona ya tiene la 1300, es decir, adquirió el derecho a la pensión de vejez, no tiene la edad todavía, pero fallece antes y no tiene las 50 semanas en los últimos 3 años, tendría derecho. Se causa el derecho. Porque Porque ya- ese requisito está cumplido ahí. Cumplido con de la edad. 1300. Sí, señor. Sí, y el no cumplimiento no es culpa de él. Eso no, pero ya las semanas están ahí. O sea, ya el requisito por mínimo está causado, Sí. ¿cierto? Las 1300 semanas. Sí. Entonces ahí no hay lugar a mirar si que tiene las 50 o no las tiene. Con las 1300 entramos a reclamar la pensión. Entonces, como le decía yo ahorita a usted que echa la ley, echa la trampa o buscando las variables y las variantes, yo le recomiendo a la gente, y no sé si también estaríamos de acuerdo, doctor, cuando la persona dice, yo ya no puedo seguir pagando, o no voy a seguir pagando porque ya tengo una semana, pero no tengo plata y no puedo seguir pagando, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo dejar de cotizar? Le digo, deje de cotizar, pero que no deje 3 años por fuera. Es decir, cotice 1 año, descanse 2. Así es, porque entonces es aquí donde tocamos el tema nuevamente. Debo de cotizar 2 años, no tengo económicamente cómo hacerlo, debo de cotizar 2 años, continúa el otro. Porque entonces el requisito de las 50 semanas está Siempre lo va a tener. Que lo va a tener ahí, ¿cierto? Siempre lo va a tener. 2 años no, 1 sí, ahí están las 50 semanas. Para una eventual pensión de sobrevivientes, una eventual pensión de invalidez. Por último, las doctora, 50 semanas. antes de irnos, doctor, y agradecerle por su participación y su presencia ahí con nosotros acá, también se habla de 26 semanas. ¿En qué caso se habla de las 26 semanas? Estas semanas las hablamos, pero estamos hablando de normas anteriores, bastante viejitas, Sí. y hablamos de una situación que llamamos condición más beneficiosa. Ajá. Ahora, para aplicar esta condición ahora, las normas para allá hablaríamos del decreto 758, ¿cierto? Acuerdo 049 que fue aprobado por el decreto 758 del 90. Ya la ley 797, ley 100, 797, que modificó la ley 100 y eso no nos permite esta situación. Esa condición más beneficiosa inclusive ya está decantada en la Corte. Demandas que teníamos para allá viejitas y eso ya en la Corte Suprema de Justicia, en la sala laboral, ha dicho que no hay lugar a reconocimiento. Incluso se cayó lo que en el 797 teníamos como la fidelidad en el sistema. Sí, señor. Todo eso está ya decantado. Eso, es que esto, en vez de beneficiarnos cada día, se va entorpeciendo más requisitos, más situaciones. No sé, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Y que establecía que si usted era una persona, el que falleció era menor de 25 años, un ejemplo, no le decían las 50, sino 26. 26 semanas. Eso se cayó. Sí, señor. ¿Es asequible? No, ese aún seguimos con esta. Lo que hablamos de que se cayó en la Corte, llamémoslo así, pues... Inasequible. Es la 26 de la condición más beneficiosa. Sí. La 26 de los menores de 25 años, todavía seguimos trabajando con ella. Eso. Con nuestra norma sigue vigente. La norma sigue vigente. Entonces podríamos decir que el requisito fundamental para la pensión de sobrevivientes es haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años, En los últimos 3 como años. mínimo, o 26 semanas si el fallecido es menor de 25 Sí, años. eso es cierto, eso es cierto. Bueno, ahí estamos de Que acuerdo. quede claro ahí, para la Sí, pensión de sí. sobrevivientes. Sí, debemos aclarar eso porque a lo que yo me refiero, la 26 semanas es condición más beneficiosa, pero con normas atrás, ¿cierto? De las normas que estamos tratando ahora, debemos ser muy claros que con 26 semanas, menor de 25 años, 26 semanas cotizadas para lograr esa pensión también. Y ya para terminar, doctor, nos repite su contacto, su dirección para que los televidentes puedan localizarlo en caso de casos genéricos, casos particulares, su caso, el de cada uno de los televidentes que dice, ve, ahí tengo yo algo, yo quiero consultarle algo. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor Helman? Claro que sí, estoy ubicado en el edificio Seguros Bolívar. Esto queda en Junín con Colombia. La dirección es carrera 49, número 4973.
La oficina es la 806-2 y mi número celular 311-630-7662. Yo mantengo, ahí hay línea de WhatsApp también, con ese número me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar, estoy presto a colaborarles, me pueden llamar cualquier día, yo contesto el celular de día, de noche, sábados, domingos. Yo no tengo pues como la costumbre de algunos colegas que de lunes a viernes en horario de oficina, yo les contesto a la hora que usted me llame y en la noche como 6 los atiendo con mucho gusto. Ayer a las 9 de la noche estuve dando una asesoría, 20 minutos. Pero entonces, a mí no me importa, estamos trabajando y yo soy un apasionado del derecho, me encanta este tema y estoy presto a colaborarles. La consulta es gratuita, para allá pueden llegar a mi oficina o me pueden llamar, me pueden escribir, completamente gratuita la consulta. Agradeciendo en nombre del canal y a nuestros televidentes, doctor Helman, por compartir su conocimiento, por habernos atendido la invitación al canal. Y esperamos volver a tener en otro programa, doctor, porque nos hace falta seguir hablando sobre el tema. Todavía tenemos pensión de invalidez y todo el procedimiento, y es bueno establecer un comparativo, como lo hacemos ahorita, entre fondos privados y fondos públicos. Muchas gracias, doctor Germán, por acompañarnos. A usted, señor Fabio, le agradezco mucho al canal por la invitación, les quedo muy agradecidos, muy formales. Por acá estaré pues, presto a colaborar o a asistir en el momento que me necesiten, siempre a la orden. Y a ustedes, como lo he dicho siempre, la mejor forma de reclamar los derechos es conociéndolo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.